Amigas, amigos, bienvenidos. Este es el 7º informe que el Instituto Kasla presenta en la OEA, el cual es denunciar ante nuestro continente y en esta organización los crímenes de lesa humanidad, las denuncias de crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela. El informe explica el proceso de la investigación en curso en la Corte Penal Internacional y se subraya precisamente la demanda por justicia de víctimas y familiares. Los informes presentados por el Instituto Kasla, precisamente por Tamara Sujo, han sido muy específicos en cuanto a las denuncias del sistema represivo, la evidencia de alegatos de militares y civiles, los testimonios de víctimas. En el informe se solicita a la Corte Penal Internacional que investigue la intervención y participación de otros estados en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. Como en informes anteriores, en este también se presenta evidencia sobre los tormentos a los que son sometidos las víctimas venezolanas. El informe también trae un reconto de las denuncias en cuanto a desaparición forzada temporal, violación del derecho de la defensa, impedimento por parte de los abogados de confianza de solicitar diligencias de investigación, los organismos de inteligencia que van a buscar a los familiares de detenidos, el sometimiento a torturas físicas y torturas psicológicas, amenazas de muerte, amenaza de ir contra sus familias, traslados a centros clandestinos de torturas, violencia sexual y de género. El informe también presenta denuncias respecto a la estrecha coordinación del régimen y las autoridades del régimen y los mandos de los organismos de seguridad. En este siniestro esquema destaca la acción del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, responsable, entre otras agencias, por tortura y abuso de los detenidos conforme a las denuncias. Otro detalle contenido en el informe se destaca en la cadena de mando del SEBIN y la guía de instrucción básica en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial para aspirantes a detectives que utiliza el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, lo que constituye en la demostración práctica un manual de represión y tortura. Estos informes que nos ha presentado Tamara Sujo contribuyen también a robustecer aún más el informe que la Secretaría General de la OEA publicó en mayo de 2018, 400 páginas, donde se documentan crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen bolivariano, denunciados contra el régimen bolivariano. Y en ese sentido quiero destacar la presencia aquí de un integrante del panel de expertos, doctor Manuel Ventura, a quien valoramos y agradecemos específicamente por su trabajo. En ese informe se denuncian 8.292 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2018, entre otros crímenes. Dicho informe, elaborado por un panel de expertos internacionales independientes, como señalaba, sirvió de base para que un grupo de países de la región presentara una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Es importante señalar, al identificar la cadena de mando en la comisión de estos crímenes, establecer las responsabilidades individuales dentro de las estructuras represivas. En ese sentido, Kasla aporta denuncias y elementos imprescindibles de actuaciones ante la Corte Penal Internacional, según se definen y tipifican los crímenes de lesa humanidad. Sin más, los dejo con Tamara Sujo, directora del Instituto Kasla, quien hará la presentación correspondiente y que nos honra tenerla hoy en la Casa de las Américas. Muchas gracias, Tamara, y gracias por el informe que se presenta hoy. Buenos días. Okay. Buenos días. Muchísimas gracias al secretario general Luis Almagro, a los embajadores que están presentes aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. En este Kasla está cumpliendo hoy 10 años. Es nuestro aniversario número 10 y nos sentimos siempre muy acompañados y apoyados desde hace, como decía el secretario general, 7 años presentando el informe del Instituto Kasla. Yo quería comenzar con 2 párrafos de 2 víctimas.
que hicieron sus relatos este año en las incidencias recolectadas. Me quitaron los zapatos y al igual que todos los días me colocaron boca abajo, me sujetaron 2 agentes y comenzaron a darme latigazos por las plantas de los pies. Algunos de estos latigazos agravaron una lesión hecha anteriormente por los agentes del DGCIN. Varias uñas de mis pies se cayeron a los días motivados a los golpes y las torturas sufridas. Había un cubano que riéndose le decía a quien me azotaba: me parece que no le estás dando con suficiente fuerza al grandote. Creo que voy a tener que enseñarte cómo se hace. Y ese cubano me azotó brutalmente los pies. La otra víctima dijo lo siguiente: ¿quién necesita un cuerpo de inteligencia que funcione bien si en el mismo DGCIN trabaja el fiscal y el juez que te acusa? El agente 3 Dylan me golpeó con la culata del fusil dentro de una clínica privada, mientras el teniente Ramón se reía y me grababa para enviar las imágenes a su jefe mayor Santiago y al comandante Alexander Granco. Estando inmóvil por la nueva fractura causada con la culata con la que me golpearon, la zona lumbar L4 y L5 de mi columna, me pusieron grilletes de presión en los tobillos dentro de una ambulancia y estos fueron apretados hasta que me desmayaba. Y lo peor era que el método para reanimarme era la electricidad que me ponían en mis partes íntimas. Para el periodo comprendido en este informe anual, registramos un incremento demencial de persecución y represión sistemática generalizada contra civiles y militares, con la suma de decenas de nuevos detenidos, varios de ellos torturados física y psicológicamente, incluyendo dirigentes políticos, sindicalistas, directores y miembros de ONGs, influencers de las redes sociales, jóvenes activistas, militares, familiares de personas perseguidas, además de la persecución ejercida contra decenas de venezolanos en el exilio, que incluyen órdenes de aprehensión, señalamientos, intimidaciones en sus actividades y además dicen dónde viven y que los tienen localizados. La muerte del teniente Ojeda en Chile, secuestrado por miembros del Tren de Aragua y cuyo fiscal lleva el caso en ese país, dice que todo apunta a que fue un crimen político ordenado desde Venezuela. El 18 de enero de este año, Nicolás Maduro activó el Plan Furia Bolivariana y le dio la orden a Diosdado Cabello y al comandante de la Fuerza Armada Nacional a enfrentar cualquier intentona terrorista. Vamos a ver el video. Hombres y mujeres de a pie, yo soy uno de ustedes. Y si algún día las fascistas y los fascistas me hicieran algún daño, algún atentado, dejo en manos de ustedes hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz en Venezuela. ¡Activen la furia bolivariana! El 22 de enero, el fiscal Tarek William Saad, unos días después de ese video, en otra rueda de prensa, anunció 5 supuestas conspiraciones y dijo que ya había 32 personas detenidas entre militares y civiles. La furia bolivariana se activó el 23 de enero, cuando una serie de actos vandálicos sucedieron en varios estados del país contra sedes del partido político 20 Venezuela, viviendas de varios dirigentes y otros miembros de otros partidos políticos de la oposición, donde rayaron residencias, sedes comerciales, etcétera, marcando dichos lugares con la frase furia bolivariana, estigmatizando a personas de la sociedad civil. Dichos hechos sucedieron en Caracas, Vargas, Mérida, Anzoátegui, Monagas, Táchira, Falcón y Bolívar el mismo día, lo que demuestra la planificación y su ejecución como parte de la represión sistemática y generalizada, ordenada por el propio jefe de Estado contra la oposición política y en particular contra María Corina Machado y su partido. Ese mismo día, 23 de enero, 3 coordinadores estatales del dicho partido, Juan Freite, Luis Camacaro y Guillermo López, y al menos otros 3 dirigentes fueron hostigados e intentaron llevárselos, y los 3 primeros fueron detenidos. En los días posteriores fueron detenidos Emil Brand, Henry Alviaris y Dignora Hernández, y además el fiscal ordenó
otras 7 órdenes de aprehensión contra 7 dirigentes, 6 de ellos están hoy protegidos en la Embajada de Argentina en Caracas. En Venezuela, pertenecer a un partido político de oposición, ser familiar de un perseguido o detenido por motivos políticos como Yosida Monasterio, ser activista social o defensor de derechos humanos o directora de una ONG como la abogada reconocida Rocío San Miguel, tener nacionalidad estadounidense como Edgar Marval, o denunciar en las redes sociales hechos irregulares o violaciones de derechos humanos, o simplemente reproducir en redes informaciones sobre corrupción por parte de funcionarios como los abogados Fanny Cruz y Armando Colina, es suficiente para ser objeto de seguimiento, persecución, montajes o para intimidarlos e inhibirlos. En cuanto a la represión sistemática, detenciones arbitrarias, torturas físicas, psicológicas, blancas, violencia sexual y violencia de género, el Instituto Casla recaudó al menos 16 nuevas incidencias enviadas a la Corte Penal Internacional, cuyo contenido en las denuncias pueden ser aproximadamente 35 personas, ya que varias víctimas fueron torturadas con otras personas. Al menos 22 personas son del sexo masculino, 3 del sexo femenino, al menos 12 son civiles y 11 militares. En 14 casos intervino el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, en 16 casos la División de Contrainteligencia Militar de GESIN, en 3 casos la Guardia Nacional, 3 casos la Policía Nacional Bolivariana y en 4 incidencias todas en conjunto. El régimen repite patrones en todos los casos de los nuevos detenidos, de las supuestas conspiraciones. Hemos determinado los siguientes patrones. Son presentados de forma oculta a alta hora de la noche los detenidos en las propias sedes de los organismos de inteligencia, sin que los abogados de confianza y su familia sepan siquiera que fueron presentados. No saben ni siquiera que fueron presentados. Violación del derecho a la defensa, imponiéndole abogados públicos, impidiendo que los abogados de confianza asuman la defensa. Impedimento por parte de los abogados de confianza de solicitar diligencia de investigación y promover medios de prueba en el lapso correspondiente de los 45 días, por lo que todas las víctimas llegan a la audiencia preliminar sin un solo medio de prueba a su favor. Varios detenidos fueron acusados por otros detenidos en videos mostrados por el fiscal general de la República, donde las víctimas que los acusan, además de mostrar signos evidentes de tortura, leen un libreto. El fiscal, luego de mostrar estos videos de estas víctimas, anuncia órdenes de aprehensión señalándolos como conspiradores, magnicidas, traidores a la patria, violando el principio de presunción de la inocencia y exponiéndolos al escarnio público, utilizando como prueba la confesión de un torturado. Las familias y abogados desconocen su estado físico, si fueron o no torturados o maltratados, ya que uno de los fines de mantenerlos aislados por semanas o meses con abogados públicos designados por el régimen es evitar que la víctima revele lo que le sucedió y que se denuncie públicamente y ante las respectivas instancias internacionales y universales. Hoy día, la mayoría de los presos políticos del DGCIN y parte de los que están en el helicoide o estaban en el helicoide fueron trasladados al nuevo centro de tortura llamado el Rodeo 1, donde los detenidos pueden ver a través de un vidrio a su familiar por 12 o 15 minutos solamente una vez a la semana y por medio de un teléfono, por donde los escucha el DGCIN, y cuando dicen algo que no quieren que digan, les cortan el audio y se acabó la visita. Todos los custodios están encapuchados. En varios casos, los organismos de inteligencia han ido a buscar a las esposas, a familiares cercanos de los detenidos, queriendo llevárselos como testigo o parte de la investigación. Son intimidados, amenazados para que no digan nada, so pena de irlos a buscar y detenerlos. Varias de las nuevas víctimas han sido torturadas física y psicológicamente, han recibido amenazas de muerte, amenazas de ir contra sus familias. Algunos han sido llevados a centros clandestinos de tortura y torturados las primeras horas o días. En cuanto a las torturas, de los métodos de tortura denunciados en este informe, conseguimos tipos de tortura que se han aplicado en tiempos de la Inquisición, de la Edad Media, como la utilización de objetos metálicos como grilletes que se aprietan en los tobillos para causar mucho dolor, introducción de objetos punzantes en lugares de dolor extremo como las uñas, o hacerlo perder la piel y uña con azotes. Entre las torturas físicas podemos describir de las que
recopilamos este año. Descargas eléctricas que incluyeron a víctimas que fueron mojadas o le sumergieron los pies en baldes de agua o los amarraron a un objeto metálico y los mojaron para después ponerle las descargas eléctricas. Además de la víctima que fue torturada dentro de una ambulancia cuando lo estaban trasladando a Caracas, porque le habían fracturado parte de unas vértebras y le pusieron descargas eléctricas. Asfixias con bolsas plásticas llenas de gases tóxicos o agua sucia, con almohada. A 2 víctimas le aplicaron la tortura del waterboarding. Los colgamientos. A la mayoría de las víctimas los colgaron a un objeto fijo en el techo o a un tubo. Todas estaban esposadas con las manos atrás. La mayoría recibió golpes y puntapiés con objetos contundentes como palos, hierros, bates de madera, tablones, bastones, la culata de las armas, tubos de fontanería. Hay víctimas que fueron golpeadas en el rostro con los puños de los torturadores. Los golpes en las uñas y la aplicación de la manicure. Víctimas fueron colgadas con una tabla y un martillo directamente, fueron golpeadas con una tabla y un martillo directamente en las uñas de las manos, arrancándoselas con golpes. En una incidencia, la víctima fue sometida a lo que victimarios llaman la manicure, enterrándole entre las uñas agujas de distintos grosor, provocándole la pérdida de ellas. Hay víctimas que fueron azotadas con varas o con una correa con hebilla de metal. Hay, al menos en 2 incidencias, la extracción o caída de piezas dentales. A las víctimas las sujetaron de pies y manos, incluso las golpearon el rostro para que abrieran la boca y les trajeron piezas de dentales con un alicate. Violación o cualquier forma de violencia o gravedad comparable. Documentamos este año la violación de un oficial varón por parte de los funcionarios del DGCIN. Intentos de violación o amenazas de violación. En al menos 2 incidencias a las víctimas los amenazaron con violarlos mientras los torturaban. Desnudamiento. Al menos en 10 incidencias las víctimas fueron obligadas a desnudarse o fueron desnudados para torturarlos o para ponerlos en posiciones incómodas exponiendo sus partes íntimas. Descargas eléctricas y otras formas de agresión en los genitales. En al menos 9 incidencias, todos varones, las víctimas recibieron descargas eléctricas directamente en sus genitales. En una incidencia, la víctima fue azotada en sus genitales. Violencia de género. Uno de los patrones generalizados que hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional es la intención del régimen de infligir terror sádico entre las víctimas masculinas, en especial oficiales de la Fuerza Armada Nacional, a quienes además de aplicarle torturas terribles, les aplican la violencia sexual en cualquiera de las formas señaladas anteriormente, atacándolos en su dignidad y su masculinidad, sabiendo que para muchos de ellos es la peor tortura que pueden recibir. Entre las torturas psicológicas y torturas blancas documentamos aislamientos de personas entre 5 días y 7 meses. Una víctima estuvo aislado 7 meses. Aislamiento en solitario desde 30 días hasta 79 días. Dolor de los otros. En al menos 5 incidencias las víctimas escucharon y vieron cómo los otros detenidos estaban siendo torturados mientras esperaban su turno. Amenazas de muerte en varias incidencias. En 4 incidencias jugaron a la ruleta rusa con las víctimas y en 2 incidencias simularon que los ejecutaban. La tortura del Spearhead, detención de miembros de la familia, amenazas de detenerlos y persecución. Se han llevado sin importar el sexo, la edad, la condición física a abuelos, padres, madres, sobrinos, novias, entre otros, soltándolos a las pocas horas o en el momento en que la persona se entregó. Las faltas de medio de vida, de asistencia médica, de comida, hidratación, es la tortura que aplican continuamente a los presos políticos. Documentamos este año 2 intentos de suicidio de víctimas de presos políticos, luego de haber sido torturados por depresión y falta de esperanza o de haber perdido su deseo de vivir y de recuperar la libertad. Y en al menos 4 incidencias participaron oficiales cubanos en las torturas. En este informe demostramos cómo todo el horror que ustedes han escuchado anteriormente, la persecución, detenciones arbitrarias, torturas, han sido planificadas desde el mismo Ejecutivo por sus organismos de inteligencia, seguridad y su brazo ejecutor, el Poder Judicial.
A raíz de las grandes manifestaciones del año 2014, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro se puso personalmente al mando de la persecución sistemática en Venezuela, tomando el control junto con la vicepresidencia de los dos organismos de inteligencia y contrainteligencia, y además apoyados con la experiencia del régimen cubano en materia de represión y seguimiento, aplicación de técnicas intimidatorias, técnicas de tortura para someter a opositores y disidentes, permitiéndole su participación en la planificación de la represión, inducción, dirección y ejecución de las torturas y violencia sexual. En la próxima lámina, observen bien esta lámina anterior, porque en esta ustedes van a ver, en la que sigue, la lámina anterior la reducimos a estas personas. Estas personas son los más fieles funcionarios del régimen, lo que según testigos entrevistados, entre ellos exfuncionarios, funcionarios y militares, son los que mandan sobre los demás organismos de seguridad, incluyendo la Fuerza Armada, porque según los mismos testigos, ellos manotean a generales, comandantes, coroneles y les tienen miedo. Esos son los funcionarios que responden directamente al presidente de la República y la vicepresidenta. Maduro tiene en ambos organismos de inteligencia, así como en la Policía Nacional Bolivariana, creada por el chavismo bajo la tutela del régimen cubano, funcionarios que hoy en día ejecutan sus órdenes directamente sin pasar por la cadena de mando, los más fieles ejecutores, que según testigos entrevistados son en quien se apoya para perseguir, detener, amar expedientes, acusaciones falsas que luego materializa el fiscal. Ellos son Alexander Granco Arteaga, jefe del DAE del DGCIN, Gustavo González López, jefe del SEBIN, y Miguel Domínguez, jefe del DAE, de la Policía Nacional Bolivariana, que también responde a la vicepresidenta. Ellos reciben, aparte de la impunidad, los ascensos, los premios, el botín de guerra transformado en negocios, empresas múltiples y hasta equipos deportivos y de entrenamiento donde participan niños y jóvenes. Ellos lavan de esa manera sus ganancias ilícitas. Ustedes van a ver en el video que viene, todos ellos juntos, los favoritos de Maduro en primera fila, incluso atrás de él, ¿no? Y al final, los negocios de Alexander Granco Arteaga con el sello del DGCIN, del espartano. El tirano Nicolás siempre está rodeado de sus fieles ejecutores. Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sostiene una reunión con el alto mando militar, comandantes de Redis y comandantes de SODI. En el encuentro se evalúan las estrategias ante las conspiraciones contra el país, en las que el mandatario nacional ha llamado a la unidad de la defensa y la soberanía nacional. Además, en el debate, como lo demuestra la presencia en el mismo podium detrás de Nicolás al jefe del DAE, Granco Arteaga. Escrita por nosotros, fraguada por nosotros, y la diplomacia construida por el comandante Chávez, desde Miranda, desde Bolívar y desde los grandes pensadores, incluyéndolo a él. Y yo me forjé en esa escuela, y en esa escuela fundamos el ALBA. En primera fila Remigio Ceballos, Diosdado Cabello, González López y el hombre de la barba Alexander Granco.
Así, el grupo DAE y el DGCIM, cuyo jefe es Nicolás Maduro, es dotado con apresto operacional nuevo y moderno. Equipos represivos. Bueno, efectuamos una reunión con todos los jefes de los centros de coordinación de nuestros cuerpos policiales. Los lineamientos necesarios en el avance a la protección del pueblo, proteger, defender y servir al pueblo venezolano, y también para exigir el máximo trabajo, la máxima dedicación y por supuesto la garantía de la defensa y la protección de la persona y la garantía del respeto profundo a los derechos. Fíjense bien en la marca del DGCIM y después van a ver los productos con la misma marca. Estos son algunos de los emprendimientos de uno de los más fieles y criminales del régimen, Alexander Granco Arteaga, cuya marca El Espartano está en los productos que fabrica y en los emprendimientos deportivos de los cuales es dueño. Esto es muy grave porque llevan la marca del DGCIM y donde jóvenes, niños y personas del deporte se les crea con esto un vínculo con este criminal. Aquí tenemos los criminales más fieles del régimen de Maduro. Ellos son los intocables de la estructura represiva del régimen. Para hacer historia sobre esto, en febrero del año 2015, después de las famosas manifestaciones del 2014, donde Maduro creyó que perdía el poder, se aprobó el ya denunciado Manual de Operaciones Especiales del DGCIM, hecho a la imagen de los lineamientos de contrainteligencia del régimen cubano, al que llaman la Constitución, y quien le da al presidente de la República, como lo expusimos el año pasado, en el informe pasado, el grado de responsabilidad uno de autorizar la persecución, seguimiento y encarcelamiento contra líderes políticos, gobernadores y alcaldes militares de alto rango y sus familiares. En marzo del mismo año 2015 fue aprobado y publicado en Gaceta Oficial el reglamento orgánico del DGCIM, que confirma quién es su jefe, ya que indica que el DGCIM depende funcional y orgánicamente del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, presidente de la República, y administrativamente del Ministerio de la Defensa. Ahora vamos a ver la CEPOT. Obtuvimos testimonio exclusivo sobre la existencia de una unidad del SEBIN semiclandestina, hasta el día de hoy, claro, que lo estamos exponiendo. Creada también en el año 2015, a la que llamaron Coordinación de Protección del Orden Democrático, CEPOT, con base secreta de adiestramiento de agentes a la que llaman Base 100, y donde oficiales de alto rango cubanos que mantienen sus operaciones en el SEBIN tienen un especial protagonismo en la formación de los funcionarios. Esta unidad en su conjunto y su funcionamiento solo fue conocida los primeros años por quienes han fungido como jefes de la unidad, por los directores del SEBIN y por la vicepresidencia y la presidencia de la República, a quien respondían. Es decir, las órdenes de ejecución de sus funcionarios venían directamente de arriba. La CEPOT comprende una unidad de chequeo visual, escuchen bien esto,
Su personal realiza infiltraciones en los partidos políticos, en organizaciones de la sociedad civil, cuenta con el apoyo de patriotas cooperantes en toda Venezuela y es un calco del departamento técnico cubano llamado CAJ o chequeo visual, que seguramente tiene otras siglas el día de hoy y que tiene miles de hombres en ese país. Tiene su propio personal y maquinaria de espionaje, militares, civiles entrenados en cursos dados por oficiales venezolanos y cubanos que responden solo a los altos jefes, a los altos responsables de la persecución. Luego está la unidad de analistas que procesan la información de la unidad de chequeo visual y la unidad de detención, cuyos agentes se encargan de detener a los políticos de relevancia para el régimen y a las personas de interés operativa, una vez procesada la información y ordenada por los superiores. La siguiente lámina, en el Instituto Casla, en marzo de este año, denunció al régimen cubano en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano. Pedimos al equipo de investigación de la Corte Penal que lleva el caso Venezuela 1, investigar al régimen cubano por su participación directa en la formación, planificación de la represión, persecución y en la inducción y ejecución de crímenes tipificados en el Estatuto de Roma. La denuncia comprende 3 partes. La primera es un compendio sobre los antecedentes de la injerencia cubana en Venezuela y la penetración e imposición del modelo ideológico castrocomunista en todas las instituciones públicas, organismos de seguridad e inteligencia y Fuerza Armada Nacional, donde testigos de Cuba y Venezuela narraron para la Corte cómo sucedió esta fusión. La segunda contiene testimonios de militares y civiles y su experiencia con el gobierno cubano, bien sea porque trabajaron con ellos dentro de la estructura institucional, porque fueron formados y adiestrados en Venezuela y en Cuba por oficiales cubanos, o porque tuvieron directamente en contacto con agentes militares o de inteligencia cubana. Y la tercera parte son los testimonios de las víctimas de detención, desaparición, tortura, violencia sexual, inducidos o ejecutados por oficiales cubanos conjuntamente con oficiales venezolanos. El Instituto Casla obtuvo con carácter de exclusividad para esta denuncia los 8 acuerdos firmados entre Cuba y Venezuela el 26 de mayo del 2008 por el general Álvaro López Miera, en aquel entonces viceministro de la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba y jefe del Estado Mayor General, y el general Gustavo Reyes Rangel Briceño, ministro de Defensa 2008-2009. Ahí están las firmas de los dos. Son 8 acuerdos confidenciales donde prácticamente el gobierno de Chávez en aquel entonces deja penetrar totalmente a la Fuerza Armada y a los organismos de inteligencia por parte de los cubanos. Álvaro López Miera es actualmente ministro de la Defensa de Cuba y vemos, por ejemplo, cómo ha estado en otros países firmando acuerdos de cooperación, los amigos de Maduro, Rusia y Bielorrusia. En el informe anual resaltamos 3 acuerdos específicos que tienen que ver con la parte de inteligencia y contrainteligencia que firmaron y de cómo el DGCIN se transformó en el monstruo torturador a cargo del comandante en jefe de la Fuerza Armada, presidente de la República. Es él el que tiene la responsabilidad de todo lo que sucede en Venezuela en materia de represión y persecución y tortura. Y no se le puede quitar la responsabilidad. Él no se puede lavar la cara porque él está a cargo de los 2 organismos de inteligencia. El primer acuerdo habla sobre la creación y condiciones de permanencia en Venezuela del Grupo de Coordinación y Enlace de Cuba, el segundo acuerdo sobre el desarrollo del Servicio de Inteligencia Militar y el tercer acuerdo sobre la asistencia técnica en la esfera de contrainteligencia, la creación del DGCIN, el pase del DIN al DGCIN y el Manual de Operaciones Especiales. El DGCIN y el SEBIN se convirtieron en el lugar común para la planificación de la persecución sistemática a través de la formación de oficiales, a funcionarios ideológicamente afines y leales, del forjamiento de expedientes, de la fabricación de pruebas, de la instalación del sistema de espionaje y seguimiento contra la Fuerza Armada, de los factores políticos, civiles y de interés para el régimen, los PIO, como los llaman en Cuba, igualito, y de mantener varias sedes oficiales clandestinas como centros de tortura para civiles y militares, con anuencia no solo del presidente y la vicepresidente, sino con toda la estructura jerárquica, Fuerza Armada, CEOFAN, Ministerio Público, jueces, magistrados y defensores públicos.
Obtuvimos también el guía de instrucción básica del uso progresivo diferenciado de la fuerza policial para aspirantes de detectives del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, utilizado como manual de enseñanza en las técnicas a utilizar para controlar a las personas que detienen de manera clara, con métodos que le enseñan a sus alumnos, que aprenden de la manera más natural, pero que son en realidad distintos grados de mecanismo de sometimiento del dolor a ser utilizado con los fines que necesiten, ya que se trata del organismo de inteligencia torturador. Esta guía también ha sido reproducida en otras escuelas y universidades de formación policial. Y para terminar, el informe, quiero terminar con lo que yo llamo lo que quieren las víctimas, que realmente es lo que importa. CASLA participó activamente en las audiencias públicas que hizo la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional en el mes de noviembre, donde conocieron los argumentos del Estado venezolano, la Fiscalía y la Oficina de Defensa de las Víctimas en cuanto a la apelación que hizo el Estado venezolano contra la decisión de que el fiscal pudiera continuar con la investigación. CASLA participó con 2 documentos, uno ex parte, confidencial ex parte, solamente para la sala, para los jueces, y una versión pública que hemos reproducido en este informe por primera vez. En este compendio, que yo invito a que todos lean, se resumen años de dolor y sufrimiento de seres humanos sometidos a los más horrendos crímenes, bajo un régimen que determinó que todo aquel que no está con la revolución es su enemigo. Para esta consulta de la Sala de Apelaciones, todas las víctimas dijeron que sí deseaban que dicha sala confirmara a la Sala de Jueces de Asuntos Preliminares de continuar con la investigación en el caso Venezuela 1. Manifestaron que deseaban que la investigación continuara para que sean investigados y enjuiciados todos los responsables para que los crímenes no se repitan, y coincidieron que la investigación y procedimientos llevados a cabo por el régimen no son auténticos, no se investiga la cadena de mando y ven a la Corte Penal Internacional como la única opción para obtener justicia. Yo les invito a leer el informe, porque una cosa es lo que yo digo en resumidas 5 hojas y otra cosa es lo que dice el informe. Gracias. Gracias, Tamara, por la presentación de este informe, por las evidencias y por las denuncias presentadas. Si podés decirnos en qué fase estamos después de la presentación de 7 informes. ¿Estamos en una fase represiva mayor? ¿Estamos en una fase represiva continua? ¿Estamos en una fase represiva estancada? Específicamente, ¿en qué punto estamos respecto a intensidad, nivel de violencia y obviamente de padecimiento de víctimas e impacto político que tiene estos objetivos del régimen? Estamos en una continua represión sistemática, puntualizada, es generalizada, pero va dirigida a factores específicos, ¿no? Porque las manifestaciones masivas en Venezuela ya no están sucediendo, ¿no? Ya no hay esas manifestaciones en contra del régimen masivas como las que hubo en los años 2014, 15, 16, 17, 18, sino que ahora ellos van por las personas puntuales, pero de forma sistemática y generalizada. Es decir, la desarticulación del equipo principal de María Corina Machado, la persecución contra todos aquellos del equipo 20 Venezuela, contra activistas, contra simpatizantes, se han llevado a personas que le han prestado los equipos de sonido, se han llevado a personas que le han prestado el hotel para que ella dé su discurso. Es decir, en ese sentido, y además la introducción del método de cómo perseguimos a los que queremos. El fiscal se inventa 5 intentos de magnicidio en un año, y en esos 5 intentos de magnicidio mezclan al que quieren, porque como les dije, como les expliqué, dentro de los organismos de inteligencia, SEBIN y DGCIN, las actas, los expedientes se inventan, el caso se inventa. Yo estoy acusada, yo tengo orden de aprehensión internacional, o sea, el fiscal anunció que yo formaba parte de una conspiración porque yo exponía en las redes sociales personas a las que estaban deteniendo, porque una de las formas de proteger a las víctimas es decir que las están deteniendo, es visibilizar lo que les está pasando, porque si no nos olvidamos de qué sucedió con él.
¿Qué sucede? Ellos aprenden a unas personas, les bajan la información por el teléfono y todas esas personas con las que de esos detenidos tuvieron contactos, todos forman parte de una lista de persecución. O sea, a raíz de las detenciones que hubo en el mes de diciembre de Capitán Ángelo Heredia y de otras personas, ¿verdad? Estaba el teniente Ojeda, el que mataron y asesinaron en Chile, estaba entre ese grupo. Lo que hacen es ir por los contactos de los teléfonos y todas esas personas son para ellos conspiradores y forman parte de todo esto, ¿no? Yo lo que creo es que esta persecución se ha vuelto más cruel e incisiva y lo que trata es de desmantelar cualquier coordinación que haya dentro de la sociedad civil. Lo que trata es de atemorizar a todo aquel que quiera apoyar, por ejemplo, al Partido 20 Venezuela, al que declararon un grupo terrorista. Y es que a partir de la declaración de decir que 20 Venezuela es un grupo terrorista, pueden ir por todos sus miembros sin ningún problema, porque ya sabemos que para ellos grupos terroristas, ¿no? Y grupos terroristas son líderes políticos, y grupos terroristas son personas de las ONGs y personas que opinan en las redes sociales. Entonces, a pesar de que no vemos la masividad, la represión es sistemática, generalizada, las torturas, los tratos crueles, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias y la persecución continúa, no ha cesado. ¿Alguna pregunta? Sonia Schott, Diario de las Américas. Hola, Sonia Schott, Diario de las Américas. Dos preguntas para ambos. Primero, Tamara Sujú, tú mencionaste que estuviste hace poco o la institución CASLA, la que tú representas, estuvo ante la Corte Penal Internacional. ¿Esto significa que ustedes proveen de alguna manera de información del caso de Venezuela ante la Corte? O sea, ¿es algo que ustedes continuamente le están suministrando material para que ellos puedan analizar propiamente? Y la pregunta para el secretario general es, dado que el informe se está presentando justamente aquí en la OEA, ¿cuál sería el nivel de participación de la OEA en el caso en general sobre derechos humanos en Venezuela? O contra el gobierno o las acusaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro sobre violaciones de derechos humanos. Gracias. Nosotros tenemos, desde que denunciamos por primera vez a Venezuela en la Corte Penal Internacional, una interacción continua de envío no solamente de testimonio de víctimas, es decir, no nos hemos dedicado solamente a escuchar a las víctimas y a recopilar los casos y a denunciarlos, nos hemos dedicado a investigar, porque no solamente para ellos sirve los testimonios de las víctimas, sino que necesitan las investigaciones de por qué son las cadenas de mando los culpables, de quiénes son los responsables, y nos hemos dedicado estos 2 últimos años a aportar ese tipo de información. De hecho, suministramos el manual de operaciones especiales del DGCIN, suministramos estos acuerdos, suministramos la parte del SEBIN, es decir, es importante la documentación del por qué señalamos a esas personas, de por qué son altos responsables, porque no nos olvidemos que la Corte Penal Internacional juzga a altos responsables, ¿no? Entonces, sí, continuamos trabajando, continuamos documentando y aportando todo lo que es pruebas para lo que puede servir para ellos como prueba. Gracias por la pregunta. CASLA y la OEA tienen un acuerdo, memorándum de entendimiento, marco de cooperación, en el cual CASLA aporta a la Organización de Estados Americanos información sobre casos de lesa humanidad en el hemisferio. En ese sentido, obviamente, los aportes de CASLA para nosotros son relevantes y pasan a los trabajos que sigue realizando el panel de expertos independientes, que
mañana estaría presentando su segundo informe, continuación del primero que fue presentado como evidencia por los 6 países que presentaron el caso ante la Corte Penal Internacional, presentaron la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Para nosotros es muy importante la sistematización que hace CASLA y prácticamente lo que hasta ahora ha sido cero margen de error en sus denuncias, que nunca han sido rebatidas ni remotamente por el régimen ni por sus abogados ante la Corte Penal Internacional. Ustedes obviamente lo han visto que el fiscal venezolano nos mandó atentos saludos cuando presentó su defensa ante la Corte Penal Internacional en su última defensa, y nosotros agradecemos y valoramos esos atentos saludos que nos envió, aunque consideramos que lo nuestro es un aporte en un marco más general de trabajo, obviamente, que realizan otras organizaciones como CASLA, que realizan defensores de las víctimas y que apoyan el trabajo para que haya memoria, verdad, justicia y no repetición. Esto es un trabajo que deberá continuar, y seguiremos obviamente fortaleciendo las dinámicas que llevan a la voz de las víctimas a la Corte Penal Internacional, porque de eso se trata en definitiva. El trabajo del panel de expertos independientes ha continuado, verdaderamente para nosotros ha sido muy sistemático lo que ha hecho, y verdaderamente estaríamos recibiendo ese segundo informe en el día de mañana, pero también el trabajo que ha tenido su impacto, y yo quería trasladarle el reconocimiento que el fiscal me ha hecho a mí, al panel de expertos independientes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí delante? Gracias. Héctor Chamis, gracias Tamara por... Te referiste a las actuaciones recientes de la Sala de Apelaciones de la Corte. ¿Podrías ampliar tal vez un poco en qué estado están las actuaciones de la Fiscalía respecto al caso? Y si es así, gracias por tu información. Sí, una vez que la Sala de Apelaciones no aceptó la apelación del régimen, que eso pasó a principios de año, en el mes de marzo, que fueron cuando notificó su decisión, las investigaciones nunca se paralizaron. Las investigaciones iban paralelas a al proceso que se estaba llevando a cabo en la Sala de Apelaciones, ¿no? O sea, nunca se paralizó la investigación. Una vez que se dicta la sentencia, la investigación continúa ampliamente. Estamos en la fase donde se está determinando quiénes son los responsables. Es decir, estamos en esa fase, en la determinación de quiénes son las personas que van a hacer un caso. O sea, cuando se arme el caso, ¿no? Y quiénes son las víctimas que van a testificar en ese caso. Ese es el momento que se está viviendo ahora en la Corte Penal Internacional, en la Fiscalía de la Corte. Y bueno, creo que va a su tiempo, creo que es importante que las víctimas sepan que eso no ha cesado, que eso continúa. Por supuesto, no tan rápido como todos quisiéramos, no es una justicia nacional, no es un tribunal nacional, es un tribunal internacional y que va a juzgar a altos responsables, ¿no? Una de las cosas que ha solicitado CASLA en 2 oportunidades y que pensamos hacer también a su debido momento, es que en cualquier momento de la fase de investigación, en cualquier momento, la Corte Penal puede dictar órdenes de comparecencia u órdenes de detención. Yo creo que eso es importante porque a medida que se va profundizando la investigación sobre quiénes son los altos responsables, eso pudiera venir. Muchas gracias.
No se apaga, ¿qué?